Que el amor de nuestro Dios reine cada día más en nuestra vida. Amén. Es un gran gozo para mí poder estar presente hoy aquí con cada uno de ustedes. Amén. Así que le doy las gracias en primer lugar a nuestro Dios y después a ustedes que sé que de buena voluntad me hicieron su invitación. Bien, amados hermanos, vamos entonces a estar hoy compartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 4 versículo 41. Marcos capítulo 4 versículo 41. Bien, amados hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice de la siguiente manera. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí, amados hermanos, están hablando acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta pregunta sale a alusión por una situación que se estaba presentando en alta mar, y es que los discípulos de Jesús estaban navegando junto al maestro en el alta mar y se presentó una gran tempestad y ellos temieron, y mientras ellos temían y estaban preocupados, Jesucristo estaba durmiendo como que nada estaba pasando. Y ellos entonces le despiertan a Jesucristo para que haga algo. Y Jesucristo entonces procede, actúa y termina calmando esa tempestad. Y cuando ellos ven ese gran poder del Señor Jesucristo, entonces ellos se hacen la pregunta: ¿quién es este? Amados hermanos, el mensaje de la palabra de Dios que vamos a estar viendo en esta noche o tarde noche es exactamente sobre quién es Jesús, conociendo a Jesús. Verdaderamente esta es una pregunta muy importante y que muchas personas se hacen y se han hecho a lo largo de la historia. Algunos con el objetivo de negar o de desvirtuar su divinidad, y algunos hasta negar o poner en duda su existencia, y otros para conocerlo más y adorarlo. Como vemos, aún sus discípulos, que es de quien se habla aquí en el versículo que terminamos de leer, aún esos discípulos tuvieron sus dudas. No sabían verdaderamente quién era Él hasta después de su resurrección. Comprendieron completamente quién es Jesús. Como cristianos y como hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, lo que la palabra de Dios nos revela de
esto es suficiente para creer en Él. De manera, amados hermanos, que no solamente los discípulos se hacían esta pregunta de quién era Jesús, sino que también sus amigos, las personas comunes que no eran cercanas a Él también, se hacían las preguntas. También vamos a estar viendo durante este desarrollo cómo le llamaron el mismo Padre Celestial, cómo se autollamó el mismo Jesucristo, y también cómo le llamaron los demonios, cómo le reconocieron los demonios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en primer lugar, vamos a estar viendo cómo la persona del pueblo decía sobre quién es Jesús. Y para esto vamos a estar viendo el versículo, San Lucas, capítulo 9, versículo 7 al 9. Para ver cómo lo llamaban las personas del pueblo. Dice la palabra de Dios: Herodes, el tetrarca, oyó todas las cosas que decía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Aquí, amados hermanos, tenían estas dudas por la autoridad de Jesús. Otros por su poder y milagro. También decían que era Elías y algunos de los profetas antiguos resucitados de los muertos. Dice que Herodes quedó perplejo, ¿verdad?, ante las cosas que se hacían, las cosas que él escuchaba que hacía Jesús, los milagros que hacía Jesús, porque ellos reconocían que lo que él hacía era cosa de Dios, porque ellos sabían que Elías fue también un hombre de Dios, y por eso decían algunos que era Elías, otros decían que eran profetas, y otros también decían que era Juan, que había resucitado de los muertos. ¿Por qué decían que había resucitado de los muertos? Bueno, porque el mismo Herodes, ¿verdad?, le había dado muerte, había decapitado a Juan el Bautista, que era quien había bautizado a Jesucristo. De manera que estos milagros que hacía Jesucristo, esta autoridad con la que él hablaba, pues ponía en dudas a las personas que le escuchaban, porque cuando lo escuchaban también le conmovía y sentían que la palabra que hablaba pues eran palabras como dice la Santa Escritura, eran palabras de doble filo, palabras que penetraban, ¿verdad? Eran palabras que conmovían el espíritu. Muchos también por su sabiduría le llamaban rabí, es decir, maestro. Así lo confirma el libro de San Juan,
capítulo 1, versículo 38. Juan capítulo 1, versículo 38 confirma que a nuestro Señor Jesucristo le llamaba maestro, le llamaba rabí. Juan capítulo 1, versículo 38 dice de la siguiente manera: volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Bien sabemos, ¿verdad?, que un maestro es aquella persona que se dedica a la enseñanza. Pues nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra de nuestro Dios y era considerado como maestro. También habían 3 términos en esa época para llamar a los maestros en Israel. Estaba el término de Rabán, que era maestro de la escuela de Iliel. Estaba el término de Rabán, que era el maestro de la escuela oriental babilónica, y Rabí era maestro de la escuela galilea. Algunos lo llegaron a reconocer también como el Mesías prometido. En la escritura de el libro de San Juan capítulo 4 y San Juan capítulo 40, el capítulo 7 versículo 41 también lo confirma. Vamos a estar dándole lectura a ello para comprobar, a ver si estamos en lo cierto. Dice Juan capítulo 4, versículo 29: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y Juan 7:41 dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. De manera que Cristo significa Mesías en hebreo. Cristo significa Mesías. Pues lo reconocieron también como el Cristo, como el Mesías, como aquel de lo cual los profetas ya habían anunciado que vendría al mundo. Así era, amados hermanos, como lo reconocían la gente del pueblo. Lo reconocían como el Cristo, lo reconocían como el Mesías, también lo reconocían, dijimos, como el Maestro. Porque recordemos que Jesucristo reunía multitudes de personas, ¿verdad?, y le enseñaba. Reunía a la gente del pueblo y le enseñaba. Por eso era considerado él como maestro. Ahora bien, amados hermanos, vamos a pasar a otro punto. En nosotros vamos entonces a estar viendo que sus discípulos y sus amigos más cercanos decían de él. ¿Quién decían los discípulos y quiénes decían los amigos más cercanos que era Jesús? Vamos a seguir viendo en nuestra Biblia, ¿verdad? Comprobando a través de la palabra de nuestro Dios cómo estos amigos y discípulos le llamaban a Jesús, a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice en Juan capítulo 40 al 41. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 41.
Aquí la palabra de Dios nos habla de la manera siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces aquí nos dice que Andrés le llamó, ¿cómo? Andrés le llamó Cristo, ¿verdad? Le llamó Mesías también, que es lo mismo. Cristo o Mesías, así le llamó a Andrés. Dice: hemos hallado a el Cristo. Así le dijo Andrés a su hermano Simón Pedro. Y en el Evangelio se usa Juan también, capítulo 1, versículo 47 al 49. También aquí vemos cómo también le van a seguir llamando entre sus discípulos y sus amigos. La palabra de Dios dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí Natanael le está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como al Rey, ¿verdad? Como al Rey. Sabemos que Jesucristo representó ese Rey, ¿verdad? Prometido a David, ese Rey el cual no sería destruido. Pues aquí entonces Natanael le reconoció así, como ese Rey. Y también le reconoció como el Hijo de nuestro Dios, el Hijo de nuestro Dios, y como Rey. Y vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Él les dijo: ¿y nosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos también que Pedro, ¿verdad?, al igual que Natanael, le reconoce como el Cristo y le reconoce también como el Hijo del Dios viviente, del Dios viviente. Y también vemos aquí que Jesucristo también lo confirma, o sea, que se junta lo que Pedro había dicho, diciéndolo: sí, así es. ¿Por qué lo podemos ver de esa manera? Bueno, porque él dijo que no se lo había revelado a hombre, ¿verdad?, sino que a Pedro eso se le había sido revelado desde los cielos. De manera que Jesucristo aquí reconoció de que Él es el Hijo del Dios viviente y que es Cristo, que es el Mesías. Y vamos a ver
una cita más en el libro de San Juan, capítulo 26, capítulo 11, versículo 26 al 27. La palabra de Dios nos dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pues aquí podemos ver que la mayoría de esta cita, ¿verdad?, leída aquí, sobre qué pensaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría la encontramos en el libro de San Juan. Porque el libro de San Juan siempre trata más sobre demostrar quién era en realidad Jesús, o quién es en realidad Jesús. No podemos decir de quién era, ¿verdad? Porque todavía Él vive, porque todavía está presente aquí con nosotros, está presente en el trono de nuestro Padre Celestial. Bien, ya vimos cómo le llamaban la gente del pueblo, sus amigos que le conocían. Vimos cómo le llamaban sus discípulos y cómo le reconocían. Ahora vamos a estar viendo lo que el Padre Celestial dijo sobre quién era Jesús. Vamos a ver cómo lo reconocía el Padre Celestial, cómo lo reconocía nuestro Dios. Y para esto vamos a estar viendo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y también vamos a estar viendo otra cita en Mateo, capítulo 17, versículo 2 al 6. Y dándole lectura a la primera cita, dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz directamente de los cielos se escuchó. Se escuchó una voz decir sobre quién se bautizaba, ¿verdad? Que era el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera que nuestro Dios lo reconoció aquí entonces como su Hijo, de manera que no hay duda de que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo le dijo a Pedro: pues lo que tú has dicho al reconocerme como el Hijo del Dios viviente es cierto. Y aquí Dios, el mismo Dios también lo confirma, ¿verdad? Diciéndolo, aclamando: este es mi Hijo amado. De manera que no es solamente un simple hijo, ¿verdad? Sino que es el Hijo amado, un hijo a quien Él ama, a quien Él quiere. En Mateo capítulo 17, versículo 2 al 6, nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Una vez más, la misma voz que se escuchó en el río Jordán mientras era bautizado, también se escucha aquí ante este gran evento que los discípulos estaban observando. Una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Y también agregó diciendo: A él oír, diciéndoselo a los discípulos, diciéndole: a este es que hay que escuchar, confirmando Dios que lo que él dice es la verdad, de que cuando él dice que él es el Hijo de Dios, está diciendo la verdad. Pues también a Jesucristo se le adoró. Aquí dice que se postraron ante él sus discípulos, ¿verdad? Y le adoraron. Ahí hay que ver el gran poder que tenía nuestro Señor Jesucristo y el privilegio que tenía con el hecho de que le adoraran, ¿verdad? Y que él permitiera que se le adorara. Porque ni siquiera los ángeles permiten que le adoren. Solamente se le puede adorar a nuestro Dios. Aquí Jesucristo confirma también que Él es igual, ¿verdad?, a nuestro Dios, que a Él se le puede adorar, que no es ningún pecado adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí a nuestro Señor Jesucristo se le ha reconocido como el Hijo amado de nuestro Dios, y también se le ha conocido como aquel al que hay que escuchar, aquel que es digno de ser escuchado. Vamos, amados hermanos, a continuar viendo sobre cómo se le reconocía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo de sí mismo, que el Maestro dijo de sí mismo, que el Hijo amado de nuestro Padre Celestial dijo de sí mismo. Jesús afirmó que Él y el Padre eran uno solo. Vamos a ver qué nos dice el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Y también vamos a ver el capítulo 14, versículo 9.
Aquí el libro de San Juan expresa lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Así cortito, así de corto es, con una sola oración este versículo. Aquí él dice: yo y el Padre uno somos. O sea que él está en el Padre, él está en el Padre y el Padre está en él, ¿verdad? O sea que lo que él dice es lo mismo que el Padre nos dice. Aquí está diciendo que son uno solo. Y él dijo en una ocasión que el Padre está en él y él está en el Padre. Juan capítulo 14, versículo 7, afirma lo siguiente: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis.